Bienvenidos a esta primera versión podcast de un Twitter Space, una sala de Twitter en la cual hemos estado unas 70 personas antes escuchando a todos y en la cual han hablado Charles, Sergio, María, Rodrigo, Juan, Shona y Pablo desde Murcia, Madrid, Galicia, Tenerife, Medellín en Colombia y el País Vasco. Hemos hablado un poco de todo, sobre todo de la situación política en Murcia, el terremoto murciano que ha tenido sus consecuencias ya más abiertamente en Madrid. Hemos hablado de Ciudadanos, de Vox, de la política, de la traición, el sistema electoral, el transfugismo, la conciencia individual del político y la responsabilidad de las autoridades para con los ciudadanos, fundamental en este año, lógicamente, del COVID. Para mí está siendo una experiencia enriquecedor escuchar a tantas opiniones de tantos rincones de España y desde el extranjero. Empezamos hoy escuchando a Charles, que fue miembro fundador de Ciudadanos hace 15 años en Cataluña. Sí, ya que estamos y ya que funcionan los micros, preguntarte si lo que te iba a preguntar o decir el otro día, mi interpretación, que tú y yo hemos comentado alguna vez en el pasado, mi interpretación de que el recorrido de Ciudadanos desde el principio ha sido desde esa izquierda, o sea, como alternativa del PSC en Cataluña al principio, luego pasando por el auge nacional en 2014-2015, cuando se movió más a la derecha, luego muchos votantes a nivel nacional pensaban que Ciudadanos iba a representar esa derecha que no ofrecía el PP quizás. Luego hubo el giro liberal, y ahora vuelven a meterse con el PSOE. Ha sido un poco caótico a nivel del recorrido ideológico del partido, ¿no? Desde luego, porque al principio pues uno de los referentes de Ciudadanos era pues el Jordi Cañas, que sigue siendo una persona muy querida aquí en nuestras tierras. Y desde ahí pues con Antonio Robles, que también José Domingo pues también eran de izquierdas, digamos, pues se ha pasado a incorporar mucha gente que no habían tenido éxito en el Partido Popular, y esto pues acabó pues tergiversando pues lo que era el cariz del partido, y cuando se expandió al resto de España, fuera de Andalucía y fuera de Cataluña, es cuando se optó para dar un perfil más de centro derecha para atraer a toda la gente que estaba descontento con Rajoy, principalmente. Y es que entonces cuando se quitaron lo de centro izquierda del ideario del partido, porque inicialmente en el ideario que escrito por el Francés de Carreras ponía que el ideario de Ciudadanos era para ocupar el espacio de centro izquierda no nacionalista. Esto se eliminó no creo que era el tercer congreso, del tercer o cuarto congreso del partido, y entonces, a partir de entonces, cuando se decidió pues aupar, si podía ser, todo lo que eran los votantes de los descontentos más peperos, para entendernos. Y esto pues se puede llevar durante un tiempo, pero al final pues acabó rompiendo por la mitad, como has visto. ¿Han confundido centro con veleta? La palabra veleta fue la arma de Vox para destruir el Ciudadanos, porque para evitar este apodo, Rivera se esforzó en ser de todo menos veleta. Pero lo que comenté creo que el otro día es que para Ciudadanos siempre quiso estar la fuerza de en medio, que podía pactar tanto con la izquierda como con el partido de derecha, y así evitar siempre que cualquier partido que gobernaba en España necesitaba de votos separatistas o de votos comunistas para gobernar. Un poco esto era la idea de Ciudadanos, el objetivo de Ciudadanos. ¿Y tú crees que al final, con esto de Murcia sobre todo, les han acabado dando la razón un poco a Vox? No, yo creo que después de las elecciones, la primavera del 19, lo que tenía que haber hecho Ciudadanos con su gran
rendimiento, con sus grandes resultados, era de pactar en cada caso, en cada comunidad autónoma, con los que no estaban gobernando hasta entonces, ¿sí? Por ejemplo, en Castilla y León, yo creo que tendría que haber gobernado con los partidos socialistas. En Madrid también podía haber pactado con Gabilondo para formar un gobierno no del PP y acabar con toda la corrupción del Partido Popular en Madrid. Lo mismo incluso en el Ayuntamiento de Madrid, creo, y desde luego en Murcia tenía la oportunidad entonces de pactar ya con los socialistas y no esperar 2 años para hacerlo. Pero en aquel momento aún mandaba Rivera, y Rivera estaba absolutamente en contra de cualquier atisbo de acercamiento a Pedro Sánchez, quizás por razones personales, no sé, pero Rivera en aquel momento no estaba dispuesto a hacer lo que tanto había prometido durante años y años, que era pactar a izquierda y a derecha, según lo necesario para acabar con la corrupción en nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas. Y a partir de aquí, ¿crees que es la hecatombe para Ciudadanos o hay alguna forma de salvarlo? No, yo creo que ya ha pasado el punto de poder salvarse. Es un poco como lo que pasó con UPyD y antes con UCD. Llega un punto que el liderazgo ya no sirve para mantener juntos el partido, y es cada concejal, cada consejero a salvarse, ¿no? Y ya hemos visto en Cataluña más de una veintena de concejales locales han pasado otras formaciones, y estamos viendo que movimientos de Francisco Egea en Castilla y León, de Toni Cantó, yo creo que cuando falta este liderazgo respetado por las bases y respetado por la jerarquía, yo creo que hay poco que se puede hacer. Sálvese quien pueda. Ya, o sea, como hemos visto con el Vías saltando al PP esta noche pasada. ¿Quién le ha pasado al PP? Fran Elvías. Sí, ya. Vaya uno. Sí, pero él fue el arquitecto de la expansión fuera de Cataluña y Andalucía, y él fue quien optó y siempre apoyó a Rivera en todo lo que era mover el partido hacia la derecha. Y claro, al hacer esto, pues dejó que ex afiliados del PP ocupasen posiciones de importancia en la jerarquía, no solamente en Cataluña, sino en toda España, con tal de quitar personas y votantes del PP. Con lo cual, de volver un poco a los orígenes de Ciudadanos, que era un partido de centro, tirando a centro-izquierda, pues claro, esto ya no es en su línea. Pero, en fin, él hace tiempo que realmente creo que no pintaba nada en Ciudadanos. O sea, tú que has visto el desarrollo de toda la evolución de todo de Ciudadanos desde el principio y conocías a todos, no le das ya... Bueno, sí, quiero decir que los personajes relevantes al principio, ¿no? Luego no le ves ya punto de retorno a este proyecto. O sea, ha pasado ya a ser la siguiente UPyD. Yo creo que se levantará un nuevo proyecto de centro. ¿Con qué nombre? Quién sabe, pero serán otros líderes o quizás los mismos, quién sabe. Puede ser que Toni Cantó y Francisco Egea deciden formar un nuevo partido de los escombros de Ciudadanos y empiezan una nueva etapa en la búsqueda del famoso línea liberal centrista. ¿Y pierde el centro en España con esto? O sea, llevamos ya varios años preguntándonos qué pasa con el centro, si la polarización está destrozando el centro, y aquí tenemos otro ejemplo más si alguien considera que Ciudadanos fue o era ese centro.
Absolutamente. Se perdió esta oportunidad en la primavera del 19 con la negación de Rivera de pactar con Pedro Sánchez. Esto es una posibilidad que todos que habían votado, o casi todos los que habían votado a Ciudadanos, quería ver un gobierno centrado y central y centrista. Esto se perdió en el abril del 19. Ahora lo que tenemos es un auge por parte de la derecha, tenemos Vox, por parte de la izquierda tenemos Podemos, y desde luego los partidos separatistas siguen ahí en sus 13. Por lo tanto, siguen con sus cuotas de poder, siguen pudiendo mandar sobre Pedro Sánchez las actuaciones a tomar. Sí, el centro ha quedado absolutamente rota. Muy bien. Gracias, Charles. Pasamos a hablar con Sergio. Para los que no estáis en Murcia, que supongo que es la mayoría, hoy aquí en La Verdad, en la prensa regional, están con una encuesta que pone que dos cosas interesantes. 7 de cada 10 votantes de Ciudadanos rechazan, para empezar, la moción de censura. Y el otro punto interesante de la encuesta es que Vox doblaría sus escaños en la región si hubiese elecciones hoy, lo cual no es sorprendente si vemos, como visteis en el reportaje el otro día, la reacción que suscita Santiago Abascal cuando viene aquí, que es como la anti-Cataluña separatista cuando viene a dar un meeting aquí. Sergio. Sí, ¿está ahí Sergio? Sergio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué te parece todo? Pues bueno, una locura, ¿no? La verdad es que son los días de un terremoto político a nivel nacional. Y la verdad es que yo quería lanzarte una pregunta, Matthew. ¿Qué tiempos o con qué tiempos cuenta Ciudadanos para desaparecer, para integrarse, para... no lo sé. Es decir, ¿llegarán vivos a las próximas elecciones, integrados en el Partido Popular, en el Partido Socialista? Porque al final es necesario la unión del centro-derecha para poder gobernar en España. Y no sé si vamos a poder llegar a tiempo. Yo espero que sí, pero es mi pregunta. ¿Llegar a tiempo en qué sentido? Pues llegar a tiempo a que se integren. Es decir, que una parte de Inés Arrimadas y su equipo diga no, nos presentamos y puedan robar esos 4, 5, 6 escaños que pueden llegar a la mayoría, se queden. Tú sabes que al final ha leído en las provincias, si no llegas, esos votos se tiran a la basura y pueden ir tanto al Partido Socialista como a Podemos, ese último diputado, esos últimos escaños que ahora mismo las elecciones generales se juegan por esos últimos escaños. Y no sé si yo creo que... Yo tengo la duda de quién es Arrimadas vaya el lunes a dimitir o vaya a entregar el partido a quien quiera o... No sé, estoy muy... Yo creo que hay una división ideológica relevante e importante para los votantes ahora, porque ¿qué representa Ciudadanos en estos momentos después de esto? Por eso él estaba comentando con Charles y le preguntaba a él, que había visto el recorrido entero desde el principio, ¿qué opinaba sobre esa vertiente ideológica de Ciudadanos? Porque ha sido un poco de todo con el paso de los años, y ahora que vuelve a hacer esta operación con el PSOE en Murcia, vuelve hacia esa izquierda alternativa regional o centro izquierda, o llámalo como lo queramos llamar. Pero entonces, ¿qué hacemos con los votantes de derechas que en el 2014 y 2015, a raíz del abandono ideológico del PP de Rajoy y Gallardón en esos momentos, que se sentían huérfanos y creían en Ciudadanos ver una opción nueva a la derecha, y luego el giro liberal que dio Rivera en ese congreso después? ¿Qué hacemos? Es decir, yo, si fuera votante de Ciudadanos, tendría en estos momentos una gran duda acerca de lo que representa mi partido y los valores que tiene. Y la etiqueta esa veleta o veletista que ha puesto, o que Charles dice que puso Vox en su momento, representa, es descriptivo en estos momentos. Y desde luego no es un problema que tiene Vox. O sea, te puede caer mejor o peor Abascal, o gustar más o menos sus políticas, pero desde luego está claro lo que representa. Entonces, si uno es votante huérfano en la derecha y quiere un valor seguro, una piedra, una roca, lo tiene más fácil con Vox que con Ciudadanos en estos momentos. No lo sé. Sí,
esa frase tan famosa de estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, pues al final a Ciudadanos, por mucho que intentaron vender, era un partido de centro izquierda, cientos de dirigentes de nuestro partido se fueron a Ciudadanos, o ya afiliados base, o personas que no llegaron a un cargo que querían, porque al final la política llegar a tener un cargo es muy complicado, aunque parezca fácil, la gente diga, no, mira, te afilias y llega. Yo llevo 12 años afiliado, oye, y he sido un año concejal en Elche, es decir, que tampoco es para mucho. He sido trabajado en el ayuntamiento, he trabajado en la Diputación de Alicante, pero que al final soy un caso afortunado entre los miles y miles de afiliados del Partido Popular. Entonces, todas esas personas que se fueron al Partido Popular, del Partido Popular, Ciudadanos, yo también creo que hicieron un giro a la derecha de Ciudadanos y se han encontrado durante estos años viviendo entre la izquierda y la derecha que no sabían qué hacer. Al final, lo comentábamos el otro día, Ciudadanos era Albert Rivera, y sin Albert Rivera, pues no es nada. Hombre, yo creo que también hay un problema práctico en estos momentos a nivel de saber todos qué es Ciudadanos aquí en Murcia. Y luego en el resto del país y a nivel nacional, ¿no? Pero ahora mismo en estos instantes en Murcia, ¿qué es Ciudadanos? ¿Son los 3 que se han ido con López Miras en el gobierno regional? ¿O son los 3 que se han quedado con Martínez Vidal y Arrimadas en la asamblea intentando adelantar la moción de censura la semana que viene? Bueno, al final nosotros perdemos la mayoría absoluta porque se presenta Ciudadanos y nos roba, entre comillas, o hay votantes que prefieren esa opción muy legítimamente. Entonces, claro, al final estos señores que han nacido en Murcia de nuestros votos o ese voto de centro-derecha, claro, yo todavía lo hablaba con mi mujer, es que estos señores cuando salgan a la calle y la gente les reconozca, porque tú conoces Murcia y es una comunidad pequeña, lo podemos llamar así, y los van a reconocer en los sitios, van a decir, pero tío, que esta comunidad es del Partido Popular, esta comunidad... Muy bien, Sergio. Damos paso a Iván, si está allí, que quería hablar y decir alguna cosa. ¿Está ahí, Iván? Ay, que esa... A ver. Está ahí, Iván. Si quieren hablar y decir cosas, pidan turno y les voy dando paso poco a poco. No hay problema, les tengo a todos apagados de momento para no crear el caos del otro día. En el otro periódico principal regional, la verdad, titula con su encuesta sobre 7 de cada 10 votantes de Ciudadanos rechazan la moción de censura y ese resultado que daría a Vox aquí el doble de escaños de los que tiene ahora mismo. Y en el otro periódico regional principal, La Opinión, titulan con esos diputados de Ciudadanos y se pregunta si son héroes o villanos y se pregunta al mismo tiempo y ponen al mismo tiempo a Martínez Vidal, dice con una cita diciendo que no hay mayor forma de corrupción política que formar un gobierno con tránsfugas. Aquí tenemos tránsfugas por un lado y por otro, todos trapicheando, intentando avanzar a costa de los demás. Y los principios y los valores que podrían servir de roca o guía a los votantes en estos momentos brillan, como se suele decir, por su ausencia. María, buenos días. Hola, buenos días. Mira, es la primera vez que yo me uno a una sala de estas, no tenía ni idea de cómo iba. Es un experimento para todos, no te preocupes. ¿De dónde llamas? Pues yo de Murcia. Ah, de Murcia, genial. Murcia. Bueno, ya adelanto que María Bolonia es un nick. O sea, no soy un troll, pero no pongo mi nombre. Bueno. Pero bueno, me podéis llamar María. Libremente puede opinar. Porque es mi segundo nombre. Bueno, no, pues mira, a mí me ha parecido de verdad un espectáculo horroroso y me parece que la actuación de Ciudadanos y los 2 diputados, o los 3 diputados estos han sido comprados literalmente, o sea, comprados. Y creo que además es porque es gente, y los tengo cerca, por eso no doy mi nombre y tal, los tengo cerca, quiero decir, a los políticos de la región, que es gente que no está preparada, es gente que no tiene trabajo previo, es gente que son depredadores, lo puse en un tuit hace poco, depredadores de lo público, es decir, se agarran a los sillones porque es lo mejor que les va a pasar en sus vidas, no tienen otra cosa. Y eso es mi opinión. Ya, y como votante murciana... De verdad me parece decepcionante. No sé si lo que tendrá de cierto o lo que no sé lo que pensáis vosotros. ¿Con algún político o partido en concreto o con todos un poco? No con
están todos, hombre, yo quiero decir, si ahora mismo hay más partidos en el gobierno de la región que yo qué sé, vamos a ver si esto ha sido un desastre, porque quiero decir, esa unión, en realidad las elecciones la ganó el PSOE, pero claro, todos se unieron en contra del PSOE, la ganó Diego Conesa y su lista. Lo que pasa es que todos se unieron, entonces han tenido que ir repartiéndose cargos, han partido consejerías, es decir, han partido el pastel en más trocitos para tener más puestos. Y todo en detrimento de los funcionarios, que no tenemos acceso a muchas plazas porque las están ocupando pues gente que viene pues en este plan. ¿Y crees que el funcionamiento del gobierno... Pero bueno, también está en mi biografía. Sí. ¿Crees que el funcionamiento del gobierno y la administración en Murcia se ha visto afectado por esto esta semana, a nivel de la crisis o la parte económica, como estás comentando? Pues mira, yo creo que todo esto lo que hace... Bueno, la pandemia ya ha paralizado mucho. Es decir, desde que estamos en pandemia parece como si no hubiera política. Sí que tiene que haber reparto de ayudas y tal, y me consta que, bueno, yo en particular no he participado en eso, me consta que en otras consejerías se ha hecho y tal, pero no, yo creo que hay falta de proyecto político y luego lo de la pandemia lo ha monopolizado todo, Hay muchas cosas que hacer. Yo, por ejemplo, estoy por la regeneración del Mar Menor, que se le dé una solución a eso, todo eso está paradísimo. Y de alguna manera Murcia, la imagen, sí, perfectamente. De alguna manera la imagen de Murcia ha quedado bien esta semana con lo que ha pasado aquí. Hemos sido ejemplares de algún modo. Yo creo que hemos quedado fatal. Es que Murcia, mira, parece que no existe. O sea, solamente tienes que ver el tiempo, cuando dan el tiempo, ¿no? Te dicen el tiempo que hay en Andalucía y el tiempo que hay en Alicante. Y Murcia se lo saltan. O sea, Murcia parece que no existe, pero es que cuando existimos es para hacer el ridículo. Y todo ha parecido un bluff y un ridículo espantoso. Pero claro, es que ha sido una traición. Yo lo he visto como una traición en toda regla. Es decir, estos tres tienen la cara más dura que el cemento. Y no sé si estará alguno por aquí, porque ni siquiera me he metido a ver los que hay en la sala. No, de momento yo creo que esto es en plan petit comité, que lo de Spaces, Twitter lo está haciendo poco a poco con todos y mucha gente no sabe ni lo que es ahora mismo. Entonces, aquí estamos. Es en público, lo estoy grabando para ver cómo funciona ese aspecto y si podemos convertirlo en un podcast luego. Yo en la vida es que no, de verdad me he metido y he visto lo de la sala y digo, le voy a dar, pero no, que no lo había hecho nunca. No, muchas gracias por participar y por alzar la voz y tener el coraje de decir algo en público. No es sencillo, pero así podemos escuchar también a gente normal, en vez de los tertulianos y políticos de siempre. A mí me gustaría saber la opinión de alguien más ahí. Claro, sí, de eso se trata, de escucharnos a todos. Gracias, María. Vale, de nada. ¿Quién más quiere participar? Hoy tenemos aquí a una cuarentena de personas escuchando. Todos pueden opinar y ofrecer también sus ideas. Hemos escuchado a Charles, Sergio y María sobre lo que está pasando en Murcia con Ciudadanos, Vox, el PP, la tradición, las opciones compradas o cómo han conseguido exactamente que los tres señores diputados de Ciudadanos o ex Ciudadanos o como se llamen ahora hayan pasado a formar directamente parte del gobierno regional con sus sueldos y ventajas. ¿Quién más quiere participar? Charles, Rodrigo Díaz de Vivar. Dale. Rodrigo, muy buenos días. A ver si está ahí Rodrigo. No, Rodrigo no se lo oye. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Ahora. Bueno. ¿De dónde llamas? Llamo de Madrid. De Madrid. Sí. A ver, bueno, dos apuntes muy breves y con el poco criterio que yo pueda tener. Por una parte, creo que política sí que está habiendo mucha más política ahora durante la pandemia. Lo que no hay es control a las administraciones, control al gobierno. Pero política creo que hay mucha. Y la gente está bastante politizada y radicalizada. Hay una polarización bastante importante que se ve, creo, que en las redes sociales y se ve en la calle. Y con respecto a
al transfugismo, creo que hay cierta manipulación partidista en cuanto al concepto de transfugismo, porque en el fondo puede ser un mecanismo de defensa de los propios partidos para que no dejen entrar elementos que puedan modificar la conducta predeterminada por la élite del partido. Porque si queremos, y de hecho lo hemos pedido muchas veces, que los diputados o consejeros, en fin, da igual que sea el gobierno, de la administración central o la autonómica, queremos que las personas elegidas sean autónomas, obren y voten y actúen con su propio criterio y no por cuota de participación que marcaría la representación del partido dentro de las cámaras. Cuando un político decide ser fiel a sus principios, que es una cuestión que debemos presuponer, nunca vamos a tener la certeza de la intención final del político, pero cuando un político que alude a la pretensión de actuar en su propio nombre, le llamamos tránsfuga y lo denostamos. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que se quiere. Si que los diputados sean personas independientes con su propio criterio, que atiendan a las necesidades de las personas que se supone que representan y que actúen en consecuencia, no podemos denostar cuando esa actitud es tomada por un político. Claro, y eso encaja con un debate más amplio sobre el sistema político en general de partidos en España y la independencia de los diputados y su conciencia con un tema u otro o lealtad al partido, ¿no? Y la disciplina. Y eso corresponde a los ciudadanos, en cualquier caso. Nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros saber realmente qué es lo que queremos de la política, qué queremos de la democracia. Si que hay un debate que conoce todo el mundo acerca de las listas abiertas, pero luego parece ser que las listas abiertas nos dan un poco de miedo cuando los diputados obran su propio nombre. Entonces, y ya presuponer desde el principio que cada cambio de criterio de un diputado va a suponer que es a cambio de un soborno, pues a ver, que sí, que sabemos que la profesionalización de la política tiene esto, ¿no? Pero el problema quizás es que está en que estos cambios y transfugismos famosos, o lo que llegan a ser famosos, nunca se producen por crisis de conciencia individuales, parece, sino como operaciones para derrumbar a un partido u otro, ¿no? en alguna faceta del poder. Efectivamente. Y entonces tu reflexión es más a nivel nacional, ¿no? Sobre el sistema entero. Pero yo te preguntaría entonces, yo reflexiono sobre esto también porque me parece acertada la reflexión, la observación, pero luego a nivel de cambiar el sistema, si el sistema político constitucional de reparto de poder y de acceso a ese poder es el que es en España, aún existiendo otras formas como podrían ser la uninominal anglosajona o la versión mixta que tienen en Alemania, que es mitad proporcional, mitad representación directa. ¿Cómo se llegaría a cambiar el sistema aquí en España si se llegara a la conclusión de que habría que mejorarlo, existiendo la Constitución como existe y siendo los más interesados en que permanezca así los propios diputados? Pues mire, yo sinceramente creo que el cambio pasa primero por la mentalidad y la madurez política de cada uno de los ciudadanos. Primero, solamente a partir de esa madurez social y democrática, lo demás podría venir por añadidura. Y me quiero explicar. Si renunciamos al marchamo de nacimiento que muchos de nosotros tenemos y que nos hace pertenecer a un u otro partido o una u otra ideología, y abandonamos desde el principio nuestros intereses personales como sociedad, es decir, que nos apuntamos a un caballo que es el que apostamos toda la vida y que no somos capaces de intentar vislumbrar cuáles pueden ser nuestros intereses en el corto, en el medio plazo o en el largo plazo, y poder ser pues más abiertos de miras a la hora de poder combinar, elegir, es decir, poder ser partidario o votante de un partido sin renunciar a poder votar a otro y exigiendo, que para mí es lo más importante, a nuestros representantes las responsabilidades necesarias. Porque no sé por qué me da que en España solamente exigimos responsabilidad a la opción política a la que nunca hemos votado. Nunca exigimos responsabilidad
precisamente a las personas que votamos, que es curiosísimo, me llama mucho la atención. Los votantes del Partido Popular, hablamos de bipartidismo, exigen todo el rato un comportamiento mucho más leal a los del Partido Socialista y al revés, y creo que sería todo lo contrario. Hay que afear la conducta y que tenga reproche social los comportamientos de las personas a las que tú, con tu voto, has hecho posible que estén en el poder, que estén gobernando, que estén tomando decisiones y que además esas decisiones se correspondan con tus criterios y con tus opiniones y con tu ideología y con tu moral y con tus costumbres y con tu familia, en fin. Pero es curiosísimo que los reproches siempre, vamos, lo que yo veo, se les hace a las opciones justamente que tú no votas y que no apoyas con tu voto. A mí me parece que si eso se modificase, es decir, si fuese un ambiente hostil para los políticos, sus propios votantes, en el sentido de una exigencia sin límites de responsabilidades, eso sería el primer paso para que luego se pudieran mejorar y cambiar las cosas. Pero creo que el problema no es tanto echarle la culpa a otro y ver qué se puede cambiar de lo establecido, sino más bien interiorizar y decir qué es lo que nosotros tenemos que cambiar como sociedad, como pueblo, como persona trabajadora, para que eso sea mejor, para buscar la excelencia, pero en la excelencia, primero, nuestro comportamiento, como decía aquel, no intentes arreglar el mundo y primero arregla tu habitación. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ahora damos paso a Juan. Sobre el tema que comenta, sobre el tema que comenta Rodrigo, mi opinión personal es que eso está relacionado con el sistema electoral también, porque en los países anglosajones, en Reino Unido, Estados Unidos, hay un sistema de elección de representación directa, ¿no? Un diputado por cada circunscripción, que son más pequeñas que en España, y quien saque mayoría absoluta en esa circunscripción va al Parlamento que sea, o al Congreso. Y cada 4 años, cuando hay elecciones, siempre hay varios peces gordos que caen porque los votantes en esa circunscripción no consideran que hayan hecho bien su trabajo y eligen directamente a otro. Entonces ese se va a su casa y se va el siguiente al Parlamento, lo cual regenera bastante más fácilmente a los políticos que hay en el Parlamento, y los diputados son más conocidos en sus circunscripciones y además tienen un aliciente, una motivación mayor para contestar las preguntas en los medios y ser más responsables de forma pública con lo que están haciendo, que luego acierten más o menos, porque saben que cada 4 años se juegan su escaño en el Parlamento que sea. No es así en España con estas listas cerradas, porque su lealtad depende del jefe del partido en el nivel que sea, no de los votantes de forma directa. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde llamas? Del País Vasco. País Vasco, grande, el primer vasco que hemos tenido en el Space. ¿Cómo se ve esto desde el País Vasco? El otro día pensé en los vascos porque haciendo el reportaje en la Plaza de la Catedral de Murcia sobre la visita de Abascal, se me ocurrió que era como el anti-pueblo catalán separatista o el anti-pueblo abertzale vasco, porque allí le tiran piedras y botellas y aquí le hacen vítores y las señoras le aclaman desde los balcones. No lo sé cómo se ve desde el País Vasco, yo solo sé cómo lo veo desde mi punto de vista. Entonces, yo desde hace mucho tiempo, la política como outsider me interesa, entonces sí que veo varias cosas que siempre me han llamado la atención y para mí que son claves. La primera, y puede estar relacionada con lo de Murcia, es que yo creo que políticamente deberíamos ir más de lo global, de la estrategia global a la local. Y en esto quiero decir que hablamos de si en Murcia o en el País Vasco, en el otro sitio hay esto y lo otro, podemos pactar aquí, podemos pactar ahí. Yo creo que en política deberíamos ver cuáles son las posturas de todos en el ámbito nacional y desde ahí analizar, porque cuando haces una reflexión solo local, yo creo que estás hurtando mucha estrategia política nacional y yo creo que es contraproducente en este sentido. Entonces yo no miraría tanto Murcia como Murcia o tal como tal, sino que miraría cuál es la proyección de cada partido en el ámbito nacional y sus posturas y tal. Es como yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que
que haya, digamos, como delegaciones de los partidos en todas las autonomías, al final distorsiona un poco una estrategia global que creo que es la que nos beneficia a todos. Otro aspecto para mí importante es que como ciudadanos somos un público fácil, yo creo. En general somos muy sumisos o pasotas o como uno cada quiera. Entonces dejamos que la política, el lenguaje que domine y la conversación que domine es lo que quieren los partidos políticos y los medios de comunicación. Y yo creo que los ciudadanos deberíamos formar más parte o participar más de otra manera, porque yo creo que entre nosotros llegaría un lenguaje más común y menos beligerante, creo yo, porque yo también creo que se está radicalizando todo, pero desde altas esferas, diría, o desde otros puntos, que igual son problemas que tienen entre ellos o manera de afrontar, porque lo que a mí me llama la atención a veces también de la política comparada con la empresa es que en vez de buscar puntos de unión se busca puntos de separación. Entonces eso yo creo que es realmente antitético con un trabajo de construcción que generalmente es lo que nos domina a los ciudadanos. Y luego otra cosa que me preocupa muchísimo es que se hurta el debate en general. Es muy difícil que haya un debate razonado, argumentado, entre gente que plantea ideas, que habla de datos, que habla de hechos. Está todo tan polarizado que si vas a decir una cosa, enseguida se te tacha de algo y ya no puedes argumentar. Y yo creo que eso es muy peligroso, sobre todo para los ciudadanos, porque estamos funcionando con muchos eslogans y entonces incluso complica más la posibilidad de llegar a acuerdos razonados, basados en datos, en hechos, que yo creo que es lo que nos beneficia al común de los ciudadanos. Sí, se ve desde pues un comentario interesante porque es un entorno mediático, tecnológico, público, de debate público que nos afecta a todos, no solo políticos, sino también periodistas y ciudadanos y votantes en general. O sea, todo el mundo que ve y participa en ese espacio público es consciente de ese dilema. Y no es algo que solo afecta a España, o sea, sino a otros países con Trump o Brexit o Macron o lo que sea. Pero es cierto que en España desde hace años los políticos se aprovechan de ese entorno tecnológico, ¿no? Y muchas veces si mezclamos la parte del sistema político y electoral con las formas, los modos que hay en el Congreso de los Diputados, que es uno sube a la tribuna y suelta un discurso, lo que llega a ser un monólogo. A los demás diputados, más que un formato debate, es un formato serie de monólogos distintos, y eso se ha extremizado o polarizado aún más en los últimos años, y muchas veces ya parece que solo están hablándose a sí mismos para el telediario o para el siguiente tweet. Sí, totalmente. Además, yo creo que si lo viéramos desde un punto de vista más bien objetivo, yo lo que pienso muchas veces es que si analizamos las frases de los políticos en general, de los políticos profesionales, la mayoría son desmontables. O sea, si tú piensas realmente lo que dicen, es que realmente no son verdad muchas de las frases, muchas de las cosas que dicen, o dicen una cosa, mañana otra. Pero no sé, yo no me acuerdo cómo era exactamente la frase de Schumpeter, pero que la leí en un libro de Ovejero de Félix Ovejero. Pero es que los ciudadanos en general nos volvemos infantiles cuando hablamos de política, algo que no haríamos en nuestro ámbito privado, en nuestra vida privada, en nuestras empresas. Sin embargo, parecemos niños de teta cuando nos metemos en política y la frase no era así, pero más o menos la idea era esta, o sea, bajamos nuestros niveles y yo creo que es que al final es verdad lo que se dice, que nos hemos convertido pues un poco en hooligans, entonces ahí dejamos de pensar y de tener... Para mí ese es el problema, y además es que creo que hay mucho miedo, sobre todo es miedo además, y hay mucha autocensura para intentar, y hay pocos espacios para poder argumentar racionalmente o hacer propuestas argumentadas, vamos, eso es para mí lo que más me preocupa. Y yo no sé si Muchas esto gracias. Nada, Juan, desde el País Vasco, yo no sé incluso si esto, este espacio nuevo que se llama Spaces, efectivamente, que lo están llamando salas en español, yo no sé si nos podía ayudar en ese sentido, o sea, quizás sería la primera evolución tecnológica de estas de redes que nos ayude a escuchar más y mejor a los demás en vez de solo hablar e intentar ganar puntos, porque ahí estamos muchas personas desde distintos puntos de España y del extranjero hablándonos, pero escuchando también a los demás,
atentamente con sus opiniones sobre el todo, y hasta la fecha, los 3 o 4 que hemos hecho de ejemplo y experimento de momento, todo el mundo ha aportado ideas de forma sensata, irracional y pausada, hablándonos como seres humanos, no intentando ganarnos puntos en Twitter o en la televisión. Shona está allí desde Belfast, quizás. Hola Matthew, ¿me oyes? Sí, perfectamente. ¿Funciona bien, Matthew? ¿Me oyes? Sí, funciona perfectamente. Buenos días y excelente. Pues me parece que ha pasado mucho en España esta semana y yo, te sigo desde hace años, Matthew, y estoy escuchando con mucho interés porque como profe de castellano quiero aprender y entender lo que está pasando porque durante la semana no es siempre evidente, entonces estoy intentando seguir la historia de Vox en Murcia y entender la situación de Ciudadanos. Entonces es simplemente, y tengo que decir que para profes de castellano, para enriquecer los alumnos del bachillerato y entender el tema bien y los cambios, porque los cambios están pasando bastante rápido en España, pero entender los raíces de dónde viene la ultraderecha y la ultraizquierda. Entonces, saludos desde Belfast y sigue con el trabajo, Matthew. Gracias. Gracias, Shona. ¿Hay algo que concretamente te gustaría con tus alumnos entender mejor de esta semana que no habéis pillado? Bueno, yo estoy simplemente empezando a entender que estáis hablando del fin de Ciudadanos. Sí. Y ha habido protesta en Murcia de Vox, si entiendo bien. Entonces, mi nivel es la primera vez que estoy actualizándome de la situación, entonces no voy a tardaros, pero para seguir la idea de la conversación. Muy bien. Ha habido no una protesta, sino un meeting político de Vox, que ellos intentaban llamar rueda de prensa, pero de ninguna manera eso era una rueda de prensa, ni hubo preguntas de nada. Hubo un meeting de Abascal que tuvo mucha aceptación, o sea, tuvo éxito entre su público aquí en Murcia. Y a raíz de lo que pasó con Ciudadanos y el PP el día anterior, y si luego se habla de la posible desaparición de Ciudadanos, porque desde la perspectiva de los votantes, incluso de ese mismo partido, en estos momentos, primero, ¿quiénes son Ciudadanos? ¿Son los díscolos de un lado o los del otro lado? Y luego, que dentro de lo que es el espectro izquierda, derecha, centro, ¿quién representa en estos momentos Ciudadanos? Han vuelto ahí, habiendo empezado hacia la izquierda, el centro izquierda en Cataluña hace 15 años, y habiéndose centrado o pasado más hacia la derecha en 2014-2015, y luego habiendo intentado un marco ideológico liberal centrista, ahora parece, con esta jugada en Murcia, vuelven a apostar o vuelven a acercarse más al centro izquierdo del PSOE para intentar coger el poder aquí. Entonces, desde la perspectiva de los votantes, en ese entorno mediático político más politizado y ideologizado, ¿qué es lo que representa Ciudadanos? Entonces pierden su razón de este... Exacto, es decir, entonces, ¿cuál es la marca Ciudadanos? ¿Cuál es la esencia de Ciudadanos en estos momentos? Exacto. Y está ganando terreno entonces Vox, porque eso quiere decir que la ultraderecha está ganando más presencia al nivel política o el movimiento. Por eso comentaba hace un momento la portada del periódico regional más leído aquí, que se llama La Verdad, que tienen un sondeo regional que dice que no solo que el 70% de los votantes de Ciudadanos rechazan la moción de censura aquí, sino que Vox en concreto doblaría sus escaños de 4 a 8 o 4 a 9 si hubiese elecciones aquí hoy. Pero es verdad que Murcia también es una región muy conservadora, que es muy favorable a las ideas de Abascal y de Vox. Pero sí que aumentarían previsiblemente sus escaños hasta el punto de doblarlos.
Pues muchas gracias. Es fascinante verlo desde fuera y entender. Gracias por ayudar con explicarme todo. Y que sigues así, Matthew. Gracias. Un abrazo a Belfast, Chona. Ojirdo, ¿está ahí Ojirdo? Hola, buenas. Que realmente no te llamamos Ojirdo, ¿no? Te llamamos otra cosa. Sí, Rodrigo. Rodrigo, es verdad. ¿De dónde llamabas, Sí, Rodrigo? de Tenerife. Correcto, Rodrigo Ojirdo Sí, de sí. Tenerife. ¿Cómo se ve Sí. Murcia y el House of Cards murciano desde Tenerife? No, pues yo lo que creo que es un poco un circo así en general. Un poco Uno puede solo, tener sus... ¿Perdón? un poco solo. Bueno, por hablar de alguna manera. Obviamente yo tengo mis ideas y simpatizo con un partido, pero eso no quita que sea un circo desde fuera se ve como eso, como un circo. Porque luego puedes criticar a Ciudadanos, obviamente, pero luego el presidente me parece que ha colocado a los 3 que estaban a favor de él en consejerías como que no sirven para nada. Entonces, pues yo creo que estando como está la situación, que prácticamente ningún gobierno regional se ha apretado el cinturón en pro de ayudar a los que realmente lo están pasando mal o de dar ayudas, bueno, no ayudas, sino compensaciones a la gente, pues en vez de hacer eso, pues engordar un poco más. Y luego también quería dar mi punto de vista del transfugismo porque eso es muy relativo. O sea, en el tal cual está o como lo entendemos en España, es que una persona que ha sido elegido por una circunscripción se aferra al puesto por un interés personal. Pero, por ejemplo, tenemos aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el ayuntamiento, gente de, por ejemplo, de Ciudadanos que pactó con el PSOE en las municipales y luego, cuando estaba Rivera todavía, y no estaban como muy a favor y tal, y no sé qué, pero como que siguieron adelante. Y ya hace poco, durante la pandemia, hicieron una moción de censura al del PSOE y salió Coalición Canaria, que es un partido regionalista, sin ser nacionalista. Y claro, te preguntas, ¿eso es transfugismo o realmente es seguir con el mandato que les mandaron los ciudadanos? Y en Pues el caso que comentas en muchos Tenerife votantes de fue por... Ciudadanos no querían, o sea, querían un cambio dentro del espectro de centro-derecha. Y en el caso que comentas fue por una crisis de conciencia ¿Perdón, ideológica... Matthew? Sí, Rodrigo, yo no sé si sigues ahí. No sé si hemos perdido a Sí, Rodrigo. yo creo que sí. Ah. Sí. Sí, que fue por una crisis de conciencia ideológica Hola. personal ¿Se me de escucha? valores o fue solo Bueno, que igual Bueno, sí, aquí... exacto. Sí. Fue eso y sumado a... ¿Se me escucha bien? Sí, yo sí. Yo no sé si hay un decalaje entre lo que vale. digo yo y lo que dices tú desde Canarias. No, es que creo que va un poco con retraso el audio. Por eso. Por ambas partes. Bueno, sigo. Sí, yo creo que fue que la directiva regional en Canarias a lo mejor había tomado otro rumbo y la mayoría de votantes de Ciudadanos no querían ver al PSOE ni en pintura, pero querían una especie de cambio. Y yo creo que a eso se atuvieron porque no fueron todos los de Ciudadanos que votaron la moción de censura, porque los votantes les eligieron para una cosa y luego el partido secuestró esos votos para repartirse el poder con el PSOE. Y aparte también que fue que aquí la alcaldesa en ese momento de Santa Cruz no había ni por dónde cogerlo. Creo que hasta le abrieron causas no penales pero administrativas de sanción por amenazar a los de Ciudadanos y bueno, aparte había más cosas, pero me gustaría señalar eso, que por ejemplo, si a ti los ciudadanos te eligen para una cosa y luego la ejecutiva, nacional o regional, cambia totalmente por X motivos, pues tú también te debes a los que han votado tus votantes, no lo que decida él es. Y solo quería hacer una pequeña reflexión sobre eso, que puede haber, obviamente, que en casos en los que sea por interés personal, pero también hay casos en los que es un poco justo, digamos, que sea así. Muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Damos paso Muchas gracias. a Sergio y luego, después de Sergio, a Pablo. Don Sergio. Buenos días, Matthew. Muy buenos días. ¿De dónde llamas? Llamo de Medellín, Colombia, Sudamérica. Medellín, Colombia. Madre mía, mi hijo pone que está aquí haciendo los deberes tranquilamente a mi lado mientras hacemos el space. Acaba de poner una cara de impresión. No, mira, Medellín, Colombia. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo se ve España y el caos político en España desde Medellín, Colombia? Yo soy español también. Sí. Y yo veo la situación muy parecida alrededor del mundo, porque lo que estamos viendo es que las personas que administran territorios, que es prácticamente el deber de los políticos, están todos completamente desenfocados. Lo único que quieren es sus intereses personales y me llama la atención que sucede todo en Murcia, igual en Medellín, igual en Bogotá, igual en Caracas, pero nos están dando una enseñanza, y es que los ciudadanos del común estamos aprendiendo a ver que administrar un territorio requiere sentido común y requiere buenos administradores. Prácticamente es eso. Y la reflexión que quiero hacer en esta sala es qué tan bueno que usando esta tecnología cada uno nos hagamos la pregunta, bueno, si un territorio hay que administrarlo, ¿cómo hay que administrarlo? Y aprender de ello, porque de pronto los políticos lo que están haciendo es abusando de nuestra ignorancia, y esa ignorancia puede ser, digamos, llenada con conocimiento y con conciencia, y dejar ya que estos políticos hagan lo que quieran y cambien de veleta de una cosa para otra. Eso ya es un abuso a nuestra inteligencia y a nuestro ser. Claro, y allí, y allí en ese entorno tecnológico mediático que estábamos comentando y los últimos años, allí ha habido un apunte interesante con los nuevos partidos que han surgido, ¿no? Y que ahora prometían regeneración y competencia en la administración, como tú dices, y ahora están demostrando entre unos y otros que han optado más bien por las formas y las ventajas de la vieja política, más que por esa regeneración. Pero en cierta forma eso es bueno que esto esté pasando, Matthew, porque nos está enseñando de que hay otra forma de hacer las cosas y hay que aplicar el sentido común, y tenemos que aprender, y cada uno de nosotros meternos en eso y ver cómo se administra un territorio y qué está bien y qué está mal, y no dejarnos meter los dedos a la boca. Entonces, esa es como mi aporte, de oírte y de oír a todas las personas. Y yo creo que ya los partidos de izquierdas o derechas, eso ya son cosas como del pasado, porque es como esto: ¿quién escrituró? ¿Dónde está en la escritura, por ejemplo, quién no escrituró lo social a la izquierda? Dígame dónde está la escritura, o lo medioambiental a la izquierda, o quién escrituró la seguridad a la derecha. Yo creo que eso es un deber del gobernante, cualquiera que sea su ideología, y estamos hartos de ideologías y de ideas. Lo que necesitamos los ciudadanos del común es que funcionen las cosas y vivamos en paz y no se roben los dineros del erario público, y que a la gente le vaya bien y haya riqueza y haya bienestar social. Entonces, yo creo que ese es el momento de que todos pensemos en eso, hoy, hombre, sí. Entonces, ¿cómo se administra un territorio? Empecemos de cero y hagamos una cultura ciudadana sobre eso. Ya, lo cual encaja muy bien además con las cuestiones de competencia o incompetencia, según el caso, con la gestión de la pandemia COVID este año pasado. Sí, así es.
Te felicito por la sala, Matthew. Me parece que son espacios que uno aprende oyendo a otras personas de diferentes partes y todos estamos en el mismo barco al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que Lo sí. que pasó en Murcia. Yo creo que sí. Y además así nos podemos escuchar más con esas ideas inteligentes que todos tienen, entiendo. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a Medellín, Sergio. Damos paso a Pablo, si está allí, que lleva tiempo queriendo decir algo. Pablo Vázquez. ¿Está ahí Pablo Vázquez? Sí, hola, buenas. Muy buenos días, o buenas Buenos tardes días ya. a todos. Pablo. Sí, Buenos días, buenas tardes y gracias, Matthew, por hacernos partícipes a todos de esta experiencia que parece tan bonita. Yo simplemente muy rápidamente, visto el título del Space, simplemente comentar que claro, que yo creo que estamos en un momento político, social, económico, hablo de España, que claro, que invita, es decir, a mí todo esto que ha ocurrido en Murcia o lo que ha ocurrido en Madrid es que no nos puede sorprender a nadie. Es decir, hay una crisis de valores y de humanidad absoluta, por lo menos en España, desde hace muchísimos años, y la situación actual, política, social, económica, médica, pues no invita, lo único que invita es a que haya extremos y que los extremos se retroalimenten, con lo cual la extrema derecha y la extrema izquierda siempre van a tener partidarios. Esto es como todo, es decir, yo me acuerdo cuando empezó lo de los seres de Andalucía, yo soy de Galicia. En mi círculo cercano en Galicia, a pesar de que Galicia siempre ha sido un territorio muy pro PP, por decirlo así, muy pro Partido Popular, yo me acuerdo pues que mucha gente no se llevaba las manos a la cabeza con lo de los seres de Andalucía. Hablo de los inicios, y que un poco más, que había gente incluso del PP que te decía, hombre, una persona del PSOE que tiene carné del PSOE, además el PSOE andaluz, que tiene unas connotaciones sociales distintas a otro tipo de militante del PSOE en otras partes de España y tal, pues hombre, el tener carné del PSOE no puede ser corrupto, una cosa así. Es decir, cosas que cuando tienes trabajo, cuando la economía va bien, cuando tienes que comer, pues ese tipo de cosas como las ves lejanas o te dan un poco igual, ¿no? O como cuando los bancos daban hipotecas para comprarte la tercera casa en la playa, o para ampliar la cocina, o para comprarte un cuarto coche o una segunda moto. Nadie se planteaba, si el banco me da la hipoteca o me da el préstamo, pues ¿qué más da, no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ahora todo eso ha caído en banda y desde mi punto de vista, pues claro, esto alimenta pues a que la gente esté cabreada, a que la gente no se vea segura y la gente vota al final o se pone de acuerdo, por decirlo así, con cosas que mentalmente ratifiquen su pensamiento interno o su bienestar interno, que es lo que está ocurriendo con todos estos populismos o opciones políticas extremas. Lo cual encaja un poco, perdón, Pablo, que con lo que decía Sergio hace un momento de Medellín, de la competencia o la responsabilidad en la administración y la solución de asuntos reales, ¿no? Efectivamente, completamente de acuerdo con el compañero anterior que ha hablado, porque es que es así. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, yo desconozco la situación exacta allí del compañero en Colombia, pero claro, aquí en España es que ya da un poco igual los partidos, o en el momento en que uno puede tener una idea de servicio a los demás, o puede ser muy buena gente, o puede tener muy buenas intenciones, pero cuando entras en la rueda, hablo a nivel local, autonómico y estatal, eso da exactamente igual. Cuando entras en la rueda de un partido, es que hoy los políticos, la mayor parte de su sueldo lo tienen exento de impuestos. Exento de impuestos por una ley que han aprobado ellos. La mayoría son, a diferencia de todos los trabajadores normales, pueden cobrar casi todos sus emolumentos vía dietas que están exentas, que ni tributan ni se les retiene. Claro, los únicos días que no falta ni un solo diputado en las Cortes y votan todos lo mismo es para subirse el sueldo. Es decir, lo que ha salido en televisión de que todos tienen un iPhone último modelo pagado por todos nosotros, eso es lo de menos. Yo sí considero que un diputado tiene que tener un buen ordenador, tiene que tener un
un buen teléfono. Yo considero que eso es necesario para el trabajo. Tiene que tener a lo mejor algún tipo de seguridad o chófers o algún tipo de ventajas. Eso es lógico porque es con natural un determinado tipo de trabajo. Pero claro, luego cuando ves la lista de todos los beneficios que tienen, es de coña, ¿no? Y sobre todo pones un poco en relación las ventajas que tienen con respecto a qué trabajo hacen o y al final trabajo para la ciudadanía muy poco. Desde ahí están las Cortes españolas, el Congreso de los Diputados tiene una web de las mejores, de las mejores de asambleas, yo os diría que en todo el mundo. Todo lo que son propuestas, proyectos, iniciativas, está todo súper documentado y ahí se puede ver día a día, acceso completamente público. Se puede ver día a día lo que se está haciendo, lo que están haciendo cada uno de nuestros representantes y es de cachondeo. Es decir, esta gente, ya sé que puede sonar un poco populista, pero ¿esta gente aguantaría en una empresa propia, en una empresa privada? Es que al final están trabajando para círculos de poder y partidos. Entonces, por eso lo que comentáis un poco, a mí es que no me sorprende en absoluto, porque decía anteriormente el compañero de Tenerife que esto, bueno, que con independencia de lo que le tirara a él el corazón, que claro, que era un circo. Bueno, es que un circo está también magnificado por los medios, pero es que los peores los tenemos todos los días. Y eso es lo único que quería decir. Y gracias, Matthew, por abrir estos espacios de debate. A ti por participar, Pablo. Un saludo. Gracias. Terminamos con un último comentario de María, aquí en Murcia, que nos quiere decir otra cosa. Y ya nos vamos a comer. María. ¿María? ¿Soy María. yo? Sí, María. Perdón. Sí. Vale, mira, es que llevo un rato porque con uno de los participantes, creo que se llamaba Juan, pues es que ya se me ha ido un poco el hilo de lo que le quería contestar. Bueno, yo cuando he dicho que estaba paralizado la administración desde la pandemia y tal, lo que quiero decir no es que no se haga política, es que se hace política, pero política de despacho, es de reparto de cargos. Esa es la política que se está haciendo, es decir, no se está gestionando de cara al ciudadano. Entonces están todos en el reparto de la tarta, como antes he dicho, y siento repetirme. Por otra parte, aquí en Murcia ya se sabía hace mucho tiempo que, aunque eran socios de gobierno, PP y Ciudadanos, se llevaban a matar. Es decir, estaban, pues yo no sé bien porque no estoy en ninguno de los dos partidos y no está tampoco muy cerca de este tipo de historias, pero sí escuchaba que se llevaban a matar, pero se llevaban a matar precisamente por repartirse las cuotas de poder. Entonces, a ver, también había una mala relación personal, aunque ya estoy entrando a lo mejor en cosas que no son así muy racionales, pero me lo permitís porque lo sé, vamos, que Vidal, que es la que promovía la moción de censura, estaba a matar también con Franco, que ha sido la tránsfuga, digamos. Yo, por otra parte, en cuanto al transfugismo, yo soy una persona que creo que cada persona tiene que tener su propia conciencia y actuar en conciencia. Pero tenemos que tener en cuenta que en España tenemos el sistema político que tenemos un sistema de listas cerradas. Entonces, cuando tú entras en política, tú entras en una disciplina de partido y tú no puedes romper eso a tu gusto y sobre todo no lo puedes romper para no perder un cargo muy suculento con un chofer en la puerta, como se ha dicho. Y ya, bueno, ya no os doy más la vara. No, Gracias a todos. de ninguna manera, María. Entonces ya, yo te pregunto entonces, ¿qué hacemos con el sistema de partidos en España, en el fondo? Porque sí, Mira, como ha comentado uno antes también, o se tiene conciencia individual de los asuntos, o se sigue a Pues rajatabla la disciplina y creo la que hay opinión del que partido. compatibilizarlo. Es decir, uno si está dentro y tiene una convicción personal, yo, por ejemplo, por eso no estoy en ningún partido, porque soy bastante individualista personalmente, aunque no le interese a nadie esto. Bueno, en cualquier caso, si uno tiene una convicción personal sobre una cosa, pues debe defenderla dentro de su ámbito, porque el sistema es tal cual y si quieres cambiarlo, se cambia, pero se cambia legalmente. Es decir, no lo puedes cambiar tú
de un día para otro. Muy bien. Entiendo que el sistema puede ser mejorable. Se hizo por los motivos que se hizo en la transición para dar una estabilidad política, porque España ha carecido secularmente de estabilidad política y estabilidad en general. Entonces, claro que se puede cambiar, pero de momento tenemos el sistema que tenemos. Y no tengo ahora mismo los argumentos ni la preparación a lo mejor suficiente para entrar en el debate sobre si es mejor listas abiertas o mejor listas cerradas y disciplina de partido, etcétera. No puedo opinar sobre eso mucho. Como votante, como ciudadana, ¿te gustaría poder poner y quitar a diputados individuales cada 4 años? Según tu apreciación de su obra y trabajo durante ese tiempo. No, mira, no es algo que me preocupe, de verdad. Me preocupa más, a ver, todo lo que se ha generado. Es decir, Ciudadanos vino a la política, digamos, eso fue lo que nos vendieron, a regenerarla. En Murcia llevamos 26 años, 26 años de gobierno de PP. Me da igual que hubiera sido 26 de PSOE. Es necesario, de verdad, que se aireen, que se abran las ventanas y que esto se airee un poco, porque si no, esto se convierte en un cortijo, en un sistema clientelar sí o sí, y lo hubiera convertido así cualquier partido que está 26 años sin abandonar el poder. Entonces, la última operación donde Ciudadanos se alía con Vox y PP para evitar que gobierne el PSOE, que fue la lista más votada, ya me pareció muy mal. Me pareció que Ciudadanos se retrataba como un partido no de centro, no de regeneración, sino un partido que tendía a la derecha y que tendía sobre todo a aspirar a coger cargos, es decir, a coger poder, a entrar en el poder. Y eso es lo peor, es decir, yo prefiero, o sea, estoy por gente que tenga auténtica vocación de servicio público. Muchas gracias. Eso es mi ideal, pero vamos, eso es lo que pienso. Gracias. No, a ti, María, por tu aportación e ideas, y gracias a todos por comentar, escuchar, sobre todo a los demás hoy y a los que habéis participado. Hemos empezado hablando de Ciudadanos Vox, la tradición y la situación aquí en Murcia y sus repercusiones nacionales, y hemos terminado hablando de los ciudadanos que quieren más responsabilidad, competencia y administración, mejor administración en los asuntos reales que afectan a todos. He grabado este space, espero, entonces luego lo subo en versión podcast para que lo podáis escuchar de nuevo y podáis compartirlo con todos, para que también los que no han participado hoy sepan lo que es esto, este nuevo experimento, que yo creo que sí nos va a ayudar mucho a empatizar y a escuchar a los demás. Muchas gracias por escuchar y por participar.